Listo, estamos. ¿Estamos grabando? Aquí, entendido, aquí dice. A ver, Listo, entonces estamos listos. yo como arquitecto, soy una improbabilidad, o fui una improbabilidad resuelta, porque yo empecé a estudiar arquitectura en la Nacional de Bogotá, en 1956. Estaban pues los grandes maestros muy respetados, Pajarón Bermúdez, Arturo Robledo, ¿no? El Mono Martínez. Luego vendría Rogelio Salmona llegaría Rogelio Salmona de Francia. Y yo digo que fue una improbabilidad porque para mí el desarrollo del proceso me dejaba muchísimas dudas. La química era muy intensa, pero eso no me molestaba nada, no me molestaba, pero las preguntas que fueron surgiendo a partir del proceso sí me empezaron a crear problemas. El primer problema que puedo decir que detecté fue que el primer diseño que nos plantearon, el profesor Velázquez, se llamaba el profesor Velázquez, era proponer unas ideas para unas 12 casas de Campechicá. Entonces, obviamente, yo lo que hice fue que me fui para Cajicá un fin de semana a ver a los campesinos de Cajicá. Y me quedé allá con ellos y charlamos. Y pues eso para mí era muy normal, porque yo había hecho eso en Túquerres, ¿no? En Túquerres. Cuando íbamos a Túquerres, pues íbamos ni siquiera al pueblito de Túquerres, sino cerca de Túquerres, donde la familia y papá tenían una pequeña, un pedacito y una casita, y yo me la pasaba con el indio Pío, un curandero, un sabio, un tipo. Pero yo era un niño en esa época, ¿no? 6 años. Entonces yo me fui a la Cajicá, para mí eso era, nos hablamos. Yo llegué muy emocionado a presentar mi esquema, ¿no? Y el esquema que yo propuse era una casa, era una casa de esas que hoy llaman loft, ¿no? Era una casa, un solo espacio, con unos nichos y con la hornilla en el centro, eléctrica en ese momento, con todos los juguetes modernos, ¿no? Pero entonces el profesor me dijo que le dije, pues el esquema de la casa de Cajicá. Entonces, cuando se come en estas condiciones, pues todo es comedor, cuando se duerme todo es dormitorio, ¿no? Pero ahí hay unos nichos, pues para individualizar los dormitorios. Me dijo, no, tienes que hacer zoning. ¿Zoning? Le dije, ¿sí? Sí, claro, la zona de alcoba, la zona de servicios, tal. Yo hice eso, pero a mí me parecía eso muy empobrecedor. Después de eso, no recuerdo el nombre del profesor, un español, el profesor de teoría, nos empezó a hablar de la modernidad, ¿no? Nos empezó a hablar de la modernidad. Realmente habló de la Bauhaus, ¿no? Y yo me pegué una emocionada extraordinaria cuando dijo que la Bauhaus habían llegado poetas, escultores, pintores, arquitectos, industriales. Yo me pegué una emocionada extraordinaria, pero de golpe empecé a notar que esa modernidad era muy rara, porque esa modernidad arrancaba de ese momento antes, pero para atrás no había nada. Entonces yo le pregunté al profesor, ¿cómo funciona en ese concepto de modernidad el rancho del Indio Pilo de Túquerres? ¿Cómo funciona el rancho del Indio Pilo de Túquerres? Y mi casa en Popayán, que es una casa, pues dicen que colonial española. Me digo, no, para el primer caso, pues para el indio vaya y busca antropólogos. Y para el segundo caso vaya y habla con la historia. Yo le dije, no, como problema de casa, de arquitectura, pues. No, no contestó. Entonces,
noté otra cosa que me llamó mucho la atención, y era que cada que llegaba una revista, cambiaba el discurso del profesor. Y que ese discurso característica que yo sigo notando que es una de las grandes limitaciones de nuestra nación arquitectónica, esa muy describía mucho y no explicaba. Entonces era como un pensamiento circular, ¿no? Lo bonito era bonito porque era bonito, lo estético era porque era estético. Entonces yo decidí retirarme. Yo era el mejor estudiante en ese momento en los números. Unos promedios impresionantes. Pero yo decidí retirarme y ese es un golpe de mi culpa porque mi padre pues respetó eso, pero le dolió mucho y yo obviamente me quedé sin dos años y realmente me fui a trabajar en lo que yo sabía, topografía. Estuve trabajando nivelando una línea por ahí en una carretera Río Sucio Jardín. Me fui también a residencia de construcción en tierra adentro, entre los indígenas NASA, que ahora llaman NASA. Entonces, NASA, pues la lengua de ellos. Y luego me voy a vivir con mi hermano. Mi hermano era un ingeniero increíblemente inteligente. Servido para cualquier cosa, para ingeniero, para cualquier cosa. Y me dice que yo, ole, ¿y por qué no terminas eso, hombre? Y le dije, pues sí, ¿no? Entonces eran 6 años. Yo había hecho 4. Y por pura casualidad, me encontré con acababa de llegar un compañero que acababa de llegar de Italia, Jaime Coronel, y le eché el cuento. Y me dijo, andate a la Universidad del Valle. Y en la Universidad del Valle hay un profesor que se llama Francisco Sornosa, que estuvo conmigo en Italia, y él te orienta. Vos vas a estar feliz en Cali porque como más desinhibido, como menos formal, quizás para tu personalidad es mejor. Y yo le hice caso, me fui para recortar, pues encontré al profesor en una corrección, en una corrección final que estaban haciendo en 1961. Entonces, sí, está en el 61 y empezar el 62. Y había un trabajo que era un hotel. Y el hotel, me acuerdo que seguía como era un especie de núcleo ahí donde estaban las cocinas, los comedores, esta parte de recepción, y luego como una especie de longitud que salía alrededor, había como una quebradita, y así como las alcobas se alargaban, iban creando unos momentos, unos estaderos ahí como de apoyo, y había un visitante italiano, y le estaba dando una manera extraordinaria a ese pobre muchacho. Y le dijo que eso no es para nada. Eso funcionalmente no trabajaba. Y entonces yo miraba los planos y yo decía, pero ¿dónde está el problema? Pues que eso no funciona, ¿por qué no va a funcionar? Y de golpe dice el argentino, dice, mire, esto es tan absurdo que el bife llega frío a la piscina. Y se paró un gordito, que después fue un gran maestro y un gran amigo, Eladio Muñoz, y le dijo, mira, yo sé que tú eres un funcionalista ultranza, pero estás olvidando de la vida. Eso a mí me impactó mucho, porque yo nunca había oído hablar de la relación entre la vida y la arquitectura. Nunca. ¿Cómo así? Yo me... Y el tipo le dijo, mira, si tú... Yo entiendo que la arquitectura tiene mucho de función y de razón, claro. Hay fuerzas, hay cargas, hay líquidos que fluyen por las cañerías, hay patios que pasan por las redes eléctricas y kilovatios y todas esas cosas. Pero tú te estás olvidando de la vida. Y te digo una cosa, le dijo al argentino,
Si tú te olvidas de la vida y en un diseño, por muy bueno que hagas, lo hagas fluente, te olvidas de la vida y te olvidas de hacer un hueco que sea necesario, la vida te lo abre. Termina tumbando la pared o terminas... Y si haces un hueco de más que no se necesite, la vida te lo tapa, así sea con una cortina. Y luego le dijo, siguiente frase, ojo, es 1961. Le dijo, tú te olvidas que la arquitectura es un problema de diseño y calidad ambiental. A mí esa frase, diseño y calidad, que tumbó a San Pablo en el camino de Damasco. Yo dije, claro, arquitectura es un problema de diseño. Yo no sabía que era diseño, por supuesto, mucho menos calidad ambiental, lo intuía. De ahí en adelante me he vinculado en el diseño ambiental. Y para hacerlo no solamente me especialicé, digamos, verticalmente, ¿no? Arquitecto, fui a estudiar producción, teoría de la arquitectura en Italia, hice también algo de práctica de urbanismo en París, cosas de esas, y me especialicé horizontalmente, estudié algo de antropología, así, instituto de antropología, estudio pública y tengo una maestría en comunicación, porque lo ambiental es un pensamiento complejo y no se puede tomar de una manera simple, simpleja, pues. No se puede. Entonces, eso es todo, ¿no? Yo de ahí en me matriculé en el diseño ambiental, no he hecho otra cosa que buscar el diseño ambiental. Para mí todas las alternativas de construcción sean son parte de ese diseño ambiental o integrativo, como después terminamos llamándolo con Pedrito Pelano, diseño ambiental activo, y alrededor de eso fueron saliendo muchas personas que influyeron mucho en nosotros, entre ellas un gran arquitecto que se llama Severiano Porto. Yo dejaría por ahora ahí. Una pregunta, querido Álvaro. ¿El concepto o el término bioconstrucción, en qué momento lo conoces o entra o no entra dentro de tu léxico? Cuéntanos. Ser bioconstructor. Eso está metido en lo ambiental. Eso está metido en lo ambiental, eso ambiental. Uno cuando dice, por eso le pusimos diseño ambiental o integrativo. Decidimos después con Pedro llamarlo diseño ambiental sin perder la palabra activa, porque cuando uno decía ambiental, la gente inmediatamente pensaba en las mariposas, en la clorofila. No. Después encontramos un referente en Canadá, en la Universidad de York. Yo te pasé, Lucía, un material sobre eso, sobre esa persona. Un egresado de la universidad, estaba trabajando en la Universidad de York, era alumno, allá está haciendo un posgrado, y en la Universidad de York conocer a un maestro que era un médico, además, ¿no? Trevor Hancock, era médico, pero fue un pionero, artista social y en los temas ambientales. En la Universidad de York había o hay una flat transversa. Quiero decir con ello que la estructura de nosotros, que pertenece a la lógica, ¿no? Es por columnas, ¿no? Estancas. Una cosa no habla con la otra. Por ejemplo, ahí está la salud, ahí está el arte, ahí está el urbanismo y el diseño, ahí están las humanidades, ahí están las matemáticas, etcétera, ¿no? En la Universidad de York hay una universidad transversa que se llama la Facultad de Estudios Ambientales. Y en la Facultad de Estudios Ambientales, voy a acordarme pues, de memoria, pero pues se trabaja una matriz que era 4 ejes que cruzaban todo eso.
El primer es el eje de la política y la gestión. Es un problema de política y gestión. Si es en lo personal, un problema muy personal, es un problema, ¿no? Porque yo soy el que manejo la batuta. El segundo eje, ¿no? El primer eje es el de la política y la gestión. El segundo eje es el de cómo se plantea la gente, el poblamiento, los modos de poblamiento, ¿no? Y los asentamientos. ¿Qué tipo de asentamiento? El tercer eje incluye tu pregunta. Es la relación compleja que hay entre la tecnología, la cultura, lo biótico, ¿no? Y el cuarto eje es la relación que hay entre la equidad, la paz y la justicia. Y yo le añadía a eso un quinto eje que era el eje etcétera, porque hoy estamos en el etcétera. Entonces lo vio en esa compleja relación. Entonces, si tú estás, por ejemplo, en eso se cruza donde está la salud, por decir algo, la enfermería, pues ahí aparece con una característica especial, ¿no? Si lo cruza la arquitectura, aparece con un apellido, pues, ¿no? Si cruza la poesía, pues también, porque pues habrá unas poesías que... Entonces, esta visión integrativa abierta, por eso yo le etcétera, también tuvo una gran frustración, una inmensa frustración. La primera frustración fue que nosotros con este compañero que trabajaba en la Universidad de York, Juan Galíndez, la embajada, él vino de Canadá y nos fuimos a la embajada canadiense en Bogotá. Y logramos plantear un proyecto internacional sobre el problema ambiental en condiciones tropicales. Eso emocionó mucho a Severiano Porto. Inmediatamente nos conectamos con Severiano en Manaus. Y eso se perdió porque cuando llegó el doctor Galarza a la rectoría de la Universidad del Valle, acabaron con la Facultad de Arquitectura y la transformaron en una facultad de diseño de, ¿cómo lo llaman? La FAI, Facultad de Artes Integradas. Y ahí viene la segunda inmensa frustración. En 1989, en la decanatura de Fabio Torres, antes de que pasara toda esta tragedia y cuando estaba funcionando ese acomodo internacional, Fabio Torres descubrió que la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle y todas las facultades de arquitectura de las universidades estatales. Quiero decir, la Universidad del Valle tenía 3 departamentos en ese momento. Departamento de diseño que tenía una sección del ambiente, yo era el director de esa sección. Departamento de tecnología, del medio ambiente y de la construcción. Y el tercero era planificación y desarrollo. Entonces Fabio Torres dijo que la facultad estaba centrada solo en un plan, en un objeto, que era la arquitectura, y los departamentos tenían objetos más amplios. Entonces él dijo que había que buscar un objeto a la facultad. Nos pusimos, no había internet, por supuesto, nos pusimos a trabajar con unos libros grandotes, seleccionamos áreas, Latinoamérica, un poco Italia, y llegamos a la conclusión en 1989 que la Facultad de Arquitectura debería ajustarse su objeto de trabajo y volverse una facultad de diseño. Eso se frustró, eso se perdió, todo eso se perdió. A tal punto que yo me jubilé en la Universidad del Valle, no en arquitectura, sino en salud. Yo era profesor de salud. Entonces el director de la Escuela de Salud Pública me mandó a llamar, me dijo, dedícate tiempo completo aquí. Yo me iba a retirar antes me iba a jubilar 2 años o 3 años antes, pues. Me dijo, venite para acá. Yo daba el 10% de mi docencia en salud. Dábamos unos seminarios maravillosos.
yo me acuerdo que nos tocó inventar, ¿no? Que era diseño, ocupación del espacio y salud. Eso, pues. Diseño, eso no está en ningún libro. Había que armarlo y lo trabajamos y todas eran, pues, era un posgrado con, pues, de un médico, ¿no? Eso era interesantísimo, era interesantísimo. Entonces, lo biótico está en lo ambiental. Tú no puedes quitarle a lo ambiental lo biótico porque desaparece. Y el pensamiento está en lo ambiental. Lo que llaman lo antropia está en lo ambiental. Porque en eso, pues sí, Teilhard de Chardin lo aclaró en sus escritos del 1938 cuando dice que con el pensamiento entró en su fase pensante, dice él, ¿no? Entonces él imagina lo que decía el mexicano, ¿no? Estaba la litosfera, ¿no? La ósfera, ¿no? Entonces él dice, está la litosfera, está la biosfera y luego está la noósfera, la esfera del conocimiento, que hoy día es satelizada, es lo que nos tiene haciendo este Zoom. Hoy estamos en una red de pensamiento, se ha satelizado el pensamiento. Entonces, eso es fascinante y por eso han surgido, en mi opinión, todas estas inquietudes. Estos temas que se trabajaba, por ejemplo, el colega mexicano, unas de estas tecnologías, llamémoslas básicas, ¿no? Llamémoslas básicas, que uno las debe enfocar en una mentalidad excluyente, ¿no? Hace años era impensable hablar de eso en una facultad de arquitectura. Tú hablabas de eso, a nosotros nos decían arquitectos de palitos, porque nosotros hablamos de la madera, ¿no? Como, por una razón muy sencilla, les decíamos, miren la paradoja, les decíamos, miren la paradoja. Creamos un proyecto que se llama Proyecto Madera. Ahí surgió un maestro que por pura casualidad, que murió luego en un accidente de avión en Perú, que se llamó Alwin Yent, experto en la biodiversidad. Y él nos lo recomendó una amiga, muy amiga de él, y venía, era Cartón Colombia, iba a venir a dar unas conferencias en la Universidad del Valle en el área de biología. Y entonces, la amiga de nosotros le dijo que por qué no hablar con nosotros, y nosotros fuimos a hablar con él un ratito, y la pregunta de él fue, me han contado que usted tienen un proyecto madera. Sí, señor, tenemos un proyecto madera. Y yo, ¿por qué tienen madera? Le dije yo, porque no tenemos ni idea qué es la madera. Y el tipo dijo, esa es la respuesta correcta. Le dije, no, ni idea. Y el tipo nos dijo lo siguiente, miren, voy a dar la conferencia en arquitectura. Y se fue para arquitectura y habló, se fueron por supuesto muy disgustados. Nosotros estábamos en San Fernando, ¿no? En la universidad se vinieron del campus de Meléndez a San Fernando, muy disgustados porque este señor iba a hablar, y él les dijo, yo no voy a hacer cosas taxonómicas, sino conceptuales. Y habló de la biodiversidad. Y habló de la biodiversidad. Y dijo, si mal no recuerdo, algo así, miren, para que ustedes vean una cosa, la madera, en términos de valor, está en la diversidad. La madera es solo el 5% del valor. Si ustedes lo analizan. Y en términos de especies, en un bosque, digamos, de Oregon, en lo subtropical, en un bosque, llamemos un bosque chileno o norteamericano, hay, según las densidades, 16 o 19 especies maderables, con densidades muy parecidas, 0,6 a 0,7 y medio. Dice, en cambio, en las condiciones tropicales, hay más de 2.000 especies maderables, con densidades entre 0,3, el balso, hasta 1,2 o 1,3, es decir, madera que tú la tiras al agua. La madera hueso que llaman en el Pacífico, el nato, se hunde. Entonces,
Nosotros no teníamos ni idea. Cuando trabajamos el tendinoso usamos la madera que usaban los campesinos aquí al sur de Cali a 1700 metros de altura, el famoso cascarillo. ¿Por qué? Porque descubrimos, obvia, que los campesinos no destruían los bosquecitos de cascarillo, los conservaban en medio de su deformación histórica en cuanto a convertir todo en potreros, porque esa fue la idea, ¿no? Uno puede rastrear esa crónica y en lo escrito, ¿no? Esto lo entendieron como una cosa primaria, como una cosa fetal, como una cosa... Inclusive hay un señor que se llama Tepau, tal vez principios del siglo XVIII, un prusiano, yo creo que hasta sacerdote era, que dice que la América, que el trópico que descubrieron, que se encontró, pues, ¿no? Dice, es así, y lo imagino húmedo, lleno de bichos, ¿no? Dice, ¿y por qué? Dice que porque es lo último que salió del diluvio universal. Todavía no ha desaguado. Entonces, todo eso, ¿no? Arqui Álvaro, una pregunta ya que mencionas el sistema tendinoso y que cuentas pues en torno a la madera cubriste, digamos, en ese momento de tu vida, cuando planteas este sistema, entonces ves una parte importante en los campesinos y en cómo manejaban, pero también cómo haces, ¿por qué se te ocurrió vincular los demás materiales? No solamente la madera, sino también vinculas otros materiales a este sistema. ¿Cómo proceso? Esa es una buena pregunta. Lo primero que yo te debo declarar es que cuando comenzamos a desarrollar el tendinoso, nosotros no estábamos buscando una nueva tecnología. Nosotros estamos reflexionando, sí, en el proyecto. ¿Por qué nuestra arquitectura era tan de material? Si había tanta madera, ¿por qué en la colonia española la arquitectura era de material, de grandes muros, ¿no es cierto? Grandes muros. ¿Por qué? Y era como una paradoja. Pero cuando uno mira hacia la arquitectura vernacular, por ejemplo, el Amazonas, nosotros fuimos a Caquetá y toda esa vaina, íbamos al Pacífico. Nosotros teníamos 4 subproyectos en la era, el subproyecto intercordillerano, de donde salió el tendinoso, el subproyecto Pacífico, el subproyecto Caribe, donde estábamos investigando. Es un libro que yo creo que no sé si lo terminaré o no lo terminaré, porque cada que me siento a escribirlo se alarga, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, la arquitectura en el Caribe sí es de madera? ¿No? Y el subproyecto amazónico. Entonces, cuando nosotros veíamos las malocas, veíamos todo lo contrario de lo que era la casa colonial española. No solamente tecnológicamente, sino espacialmente. Y pillamos 2 cosas que son absolutamente evidentes y que no se habían pillado en ningún libro ni en ninguna parte. Porque como la modernidad venía de afuera y no de adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, pillamos una cosa que está escrita en varios textos. Está escrita en varios textos, un texto que pidieron de la Universidad del Cauca que se llama un ensayo que hice sobre la arquitectura en el Cauca, del barro a lo virtual, se llama el ensayo. Y es que la arquitectura colonial que llegó aquí era una arquitectura adaptada al clima cálido seco del sur de España y del norte del África. Y la arquitectura que había aquí en el trópico era una arquitectura para el trópico. Y descubrimos que la arquitectura aquí era una sombrilla y la arquitectura que llegó era un termo. Y empezó la dialéctica entre la sombrilla y el termo. Bueno, eso da para toda una carreta y eso dio para
para un libro, fachada de interlocución, no es el momento de desarrollar eso. Pero por un lado, reivindicamos que aquí teníamos sombrillas y que termos, que el espacio de un termo es un espacio masa, llamémoslo así, un espacio masa, y que el espacio de una sombrilla es un espacio nervado, lo cual quiere decir que una maloca es una estructura nervada. Una maloca está del palacio, de lo gótico y del palacio de cristal, de lo que uno cree, porque son estructuras nervadas. Eso no nos lo explicaban así, ¿no? Eso no nos lo explicaban así. Entonces empezamos a explorar el tema del termo. Y por otra cosa muy especial, tal vez en el año 2011, tal vez 2010, 2011, cayó en mi mano un plegable sobre un Congreso Internacional de Arquitectura. Uno oye ese Congreso Internacional, pues ha habido muchos, ¿no? Pero lo curioso de ese Congreso Internacional es que no era nada parecido a los que uno esperaba. Primero por su origen. Su origen era la Universidad Católica de Navarra. Había nacido en una cátedra que hay razón, que es el tema de una de las encíclicas de Juan Pablo II, que le recomiendo leer con mucho cuidado. Fides Ratio. Y el objeto de esta era estudiar la arquitectura espacial. Imagínense. No salió de una facultad de arquitectura, ni de ingeniería, ni de nada. Ahora, ¿por qué? Ellos decían que estudiando la arquitectura espacial que tenía condiciones extremas, un termo extremo, 100% programado. Su espacio es 100% programado. Dice, estudiando las condiciones de vida en el espacio se puede vivir de una manera más humana y menos despilfarradora en la Tierra. Entonces, cuando vimos que la arquitectura espacial, esa cosa, la Estación Espacial Internacional, o la de los chinos que están armando, es un programa o es un espacio 100%, descubrimos que una maloca también es un espacio 100% programado. El resto del programa es mítico, hay mitos. Este es el rincón del mito tal, el fondo donde pasa el eje del universo y todo está explicado. Todo está 100% programado. Una cosa a nivel mítico, a nivel físico, ¿no? Bueno. Entonces ahora, ¿por qué sale el arquitecto? ¿Por qué sale el tendinoso? Descubrimos, estudiando la arquitectura española, hay una ley, hay una cédula real. Voy a, excusa si me equivoco porque voy a citarla de memoria. De 1516. Creo que es de septiembre de 1516. Firmada por Carlos V. Creo que la firmó a las 4:30 de la tarde. Bueno. O sea, el final es una mentira de predicción. Bueno. Esa carta, fíjense lo interesante, en esa carta dice que los españoles han venido a poblar de Asia. Es decir, no han venido aquí y luego irse. No, hemos venido a quedarnos. Dice en el poblar de asiento. Y dice que donde haya piedra se construya con piedra. Que donde piedra y calicanto se pide calicanto. Que donde no haya ni lo uno ni lo otro se construya con tapiales. Que de todas maneras se construya de la manera más perdurable. Hemos venido a poblar de asiento. Entonces descubrimos una cosa increíble, es que la gente quiere una casa de material. La gente quiere material.
Quiere que si tú tocas la pared sientas que es de material. Es un problema que se ha ido metiendo durante todos estos siglos. Inclusive, cuando yo estudié salud pública, yo hice un trabajo en el área MISAC, que llaman ahora MISAC, ¿no? Antes, o Guambiana, le decía, ahí cerca de Silvia. Yo me puse en contacto con un Merevic. Esa es la palabra MISAC para el chabán, que llaman, ¿no? Médico tradicional, ¿no? Y ellos querían una casa de material. Su aspiración era tener una casa. ¿Por qué? Porque la veían en el pueblo, en Piendamó. Inclusive, un vecino, yo tenía un ranchito, yo alquilé un ranchito, estaba cayendo. Y lo alquilé por una Biblia. Mamá Custodia era la dueña. Yo hablé con la señora indígena y me dijo, sí, yo se lo doy. ¿Y cómo le pago? Le dijo. Me dijo, regáleme una Biblia. Yo creo que ella era evangélica, le Biblia esas con cierre, bien cachaca, ¿no? Le dije con una razón, me le agarré la paja porque tenía unos huecos. Pero yo durmiendo en ese rancho entendí lo que era una estructura canasto. Entonces, cuando iban a construir aquí, donde yo vivo, aquí a unos 1000 metros, la sede de los profesores, de la Corporación de Profesores, nos pidieron que hiciéramos el diseño, los diseños, planear el conjunto y demás, ¿no? El plan de ordenamiento, pues, ¿no? Y las piscinas y los sitios. Entonces nosotros pusimos dos condiciones que con mucho gusto lo hacíamos y no cobramos, por supuesto, a nombre de la universidad lo hicimos, de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pero que con una condición, que era explorar el problema ambiental. Y dentro del problema ambiental nos interesaba explorar el tema de la madera y el tema del clima. Y así fue. Y entonces cuando teníamos eso, dijimos, bueno, ¿y cómo hacemos una casa que la reconozca la gente de material? Entonces la estructura es de un rancho. Dije, pues pongámosle alambre de púas, ¿no? Grapada esta casa que ustedes están viendo aquí, miren, estos paneles son tendinosos. Son hechos con alambre de púas y costal. Entonces no tienen ladrillo. Ahorramos ladrillo. Se hizo solo con el repello. Pero también hemos hecho una versión, si tú no la vas a repellar con ladrillo puesto de canto. Entonces logramos una casa de material que la gente aceptó inmediatamente. Empezaron a construirla, empezaron a llamarnos de todo lado. De todo lado. Los primeros sorprendidos fuimos nosotros. Miren, eso de la pérdida de lo que ya llamamos los saberes es tan aguda que cuando yo me iba los viernes a donde los indígenas y volvía el lunes, ¿no? Y un día me dijeron que por qué no le añadía un espacio a una especie de rancho en un barranco, ¿no? Donde vivía como el que era el maestro de escuela ahí, en la vereda del cacique. Yo dije con mucho gusto. Y claro, que yo iba a hacer planos, que como una gente oral no sabe leer planos. Entonces me fui donde un amigo que es un excelente maquetista y le dije, haceme una casita. Y me hizo una casita. Palitos y todo, ¿no? Los palitos y todo. Entonces en un papel yo había puesto las medidas, pero la casita, todo el mundo, los niñitos, la gente, todo el mundo. Entonces le hicimos en minga. Le hicimos en minga y se terminó, todavía no había aparecido, se terminó con una especie de bareque, pues, que ellos lo sabían hacer. Y entonces me dijeron, esta
casita que usted Cali es una muy buena, ahorra madera, ahorra clavos. ¿No? Le dije, ¿usted cree que la traje de Cali? No, me dijo, no, son ellos. Le dije, vengan, y lo llevé, que estaba ahí a 1,5 kilómetros. Le dije, miren, esta es una lección que yo tomé aquí. Y pues claro, ustedes están pensando con otra mente. Y yo estoy pensando, no es que todo el mundo va a volver tendinoso, toda tecnología sirve para una cosa específica, no para otra. Después encontramos, por otra coincidencia completamente indecible, en un viaje que hicimos de estudio al Brasil, y se nos está acabando la plata al regreso. A 1,000 kilómetros se nos estaba acabando la plata. Nos dieron posada unos policías de tráfico y nos prestaron los carros, los carros de la policía, porque ahí había una especie de valla para controlar de ahí se seguía el Mato Grosso prácticamente sobre barro. Entonces han construido una carretera que es flotante. Entonces no se podía subir más de 5 toneladas, unas toneladas. Entonces usted no ve grandes camiones allá. Entonces esa noche el policía más joven me hizo la siguiente pregunta: ¿sabe inglés? Le dije, no, pues a ver, no, ¿por qué? Yo creí que él quería que yo le tradujera algo. Me dijo, no, es que yo me quiero presentar a la universidad para estudiar. Ah, bueno, venga, entonces venga a la policía, al cuarto de la policía, ¿no? Antes allá tomamos cafeciño, ¡ay, cafeciño con pasito y toda esa cosa! Rato que estábamos en dieta, ¿no? Yo me fui con el muchacho a trabajar en inglés y después me se dio cuenta que yo era arquitecto. ¿Me gusta ese arquitecto? Dije, sí. Yo soy profesor en Colombia. Me dijo, pero usted va para Manaos, ¿no es cierto? Sí, claro, yo voy para Manaos. Me dijo, tiene que conocer antes de irse a Colombia y Manaos a los Severiano Mario Porto. Yo dije, ha de ser hermano de él. Yo nunca había oído hablar de arquitecto. Le dije, ¿de su familia? Me dijo, no. ¿Usted lo personalmente? Le dijo, no. Y dije, ¿por qué me lo recomienda? Y me dijo, yo fui policía de tráfico en Manaos y vi construir el Banco del Amazonas. Y en el letrero de arquitecto Severiano Mario Porto. Y esa obra es una maravilla. Yo dije, arquitecto que recomienda un policía a 1,000 kilómetros de distancia, hay que ir a conocer. Y entré a la oficina del maestrado y le dije, vengo recomendado por un policía. Ahí nació una amistad entrañable con Severiano, que ya murió. Así que nosotros hicimos el tendinoso, no porque nosotros estábamos buscando una tecnología, sino porque nosotros sí estábamos hablando de por qué la casa era de material. Y logramos hacer una obra que es única en la América Latina. Que un gran amigo, que era desgraciadamente muerto, Hugo Borrero, compró en el centro de Cali, de las últimas casas coloniales que quedaban, la casa del siglo XVIII, para hacer las oficinas comerciales Bolívar. Y nos dijo a Pedrito y a mí, mis loquitos, háganme ese diseño. Le dije, muy fácil, gordito, que digamos convertamos este termo en una sombrilla. Me dijo, ¿qué? ¿Pues está loco? Le dije, no, esto es un termo, vamos, volvámoslo una sombrilla. Y la gente cree que eso ni estructuralmente, espacialmente es español. Y en el libro de visita dice, respetó la arquitectura. No. Lo único cerrado que está en esas oficinas es la caja fuerte. Separamos el techo de los muros para que pasara el aire. Después hubo que poner vidrio por el problema. Es decir, una arquitectura, y llegamos a una conclusión, una arquitectura, y ahí te contesto tu inquietud también, Lucía, una arquitectura ambientalmente correcta es biológicamente correcta, ecológicamente correcta
económicamente correcta, climáticamente correcta, estéticamente correcta, porque es ambientalmente correcta. Tiene que ser total. Y ese es, digamos, ese es mi cuento. Y así hemos hecho cosas. Por ejemplo, esa obra de Seguro Bolívar le iban a dar un premio en la Bienal de Bogotá. ¿Queda? ¿En dónde es que queda? Perdón, aquí. Queda en Cali en la carrera, espérate te digo, queda en Cali en la carrera, en la otra esquina del Teatro Municipal. Inclusive subimos el techo porque la casa vecina estaban como a 40 centímetros de diferencia. La empatamos, guardando la misma pendiente y todo. Es decir, es una casa que le dio, es un homenaje a la arquitectura española y a la arquitectura precolombina. Y ahí está construida. Le iban a dar el premio en una de las bienales de Bogotá como manejo del patrimonio. Y un gran arquitecto cuyo nombre no importa, pero un gran arquitecto muy respetable además, ¿no? Se opuso y dijo que si le daban el premio a esa obra como manejo del patrimonio, él será el comité organizador de la Bienal o evaluador de la Bienal. Entonces le terminaron dando, fue el premio regional, la Sociedad de Arquitectos de aquí le dio el premio. Entonces el premio me tocó recibirlo a mí porque ya había muerto Pedrito. Y me acuerdo que se lo entregué a la viuda. Allá donde lo dieron, y yo llamé a Margarita, que también ya murió. Le dije, venga Margarita, este premio es para Pedrito. Así que Pedrito era un boyacense que sabía de tapias pisadas y todas esas cosas, y un tuquerreño. Yo de niño vi hacer tapias pisadas con tierra negra. Pero hay otro sistema que desgraciadamente no sé. También murió Carlitos Vergara, que es el sistema esponjoso, que es hacer una mezcla liviana con escoria de carbón, cascarilla de arroz, acerrín y cemento, muy poco cemento. Y se hace unos muros de una baja respuesta térmica. Yo hice una vez un cuarto frío con eso y hice otra vez un estudio de televisión donde había ruido para quitarle el ruido y le hice al techo y a todo. Y ahora que las energías molestan, claro que a mí las energías no me molestan tanto porque yo digo que la Tierra es un magneto, la Tierra es un magneto. Nosotros estamos metidos en un inmenso magneto. Si no, las brújulas no funcionarían. Pero de todas maneras, eso preocupa. Nosotros hicimos años de una casa haciendo el tendinoso también en el cielo raso. Así que uno podría hacer una malla de alambre de púas y conectarla y poner una antena al suelo y tienes una caja de Faraday. Es posible. Es posible todo. Ahora, el tendinoso, en el último trabajo tendinoso, la última, yo ahora ya no viajo mucho porque me está molestando el ojo izquierdo, entonces no quiero torear el avispero, ¿no? Y mi tierna edad, ¿no? Pero la última vez que fuimos hace unos 5 o 6 años al Perú fue después del terremoto de Pisco. Y era porque habían conocido el tendinoso y la respuesta sísmica es excelente. Pero claro que allá nos hicieron una pregunta un ingeniero en la Facultad de Ingeniería de allá, muy pertinente. Dijo, ¿ustedes por qué llaman sistema una cosa que un tabique? ¿Por qué lo llaman sistema? Dije, ¿Y le dijiste? Es el piso. O sea, lo armábamos con alambre de púas. Los tabiques están armados con alambre de púas.
y el techo está tridimensional. Los piramigos tridimensionalizados. El sistema es, mejor dicho, el tabique es una interfaz entre el techo y el piso. En un sismo se mueve todo al mismo tiempo. Por eso la respuesta sísmica es muy buena. Mire que este corredor, miren, eso está lleno de piramigos. Es un rancho evolucionado. Ahora, para la pregunta de Lucía. Cuando el terremoto no el terremoto, la avalancha del río Páez en centro, ¿no? 93 fue. Llamaron de Popayán de la Nazaquehue la organización que habían hecho para la reconstrucción de tierra adentro. Nos llamaron para que les enseñáramos indígenas que habían venido. Vinieron 5 indígenas. Les enseñáramos el tendinoso o les mostráramos la alternativa, ¿no? Porque la usaron, no lo usaron. Y vinieron. Afortunadamente los recibimos en la sede nuestra. Había unas cosas en construcción, pero ya había muerto Pedrito. Yo lo hice en Fernando, en el salón de los posgrados de administración, que es un salón con todos los juguetes, con aire acondicionado, con tintico, con neverita y con todo. Y le empecé, no había estos aparatos de ahora, ¿no? PowerPoint. Empecé a mostrar las diapositivas, ¿no? Y ellos veían el alambre de púas y el pan en lengua, ¿no? Yo lo único que entendía era cuando decía mushka. Nosotros somos mushka. Yo creo que están diciendo, estos mushkas siguen siendo es que tal de púas, nah, no, ni pues putas. Bueno, entonces esa parte del putas la quitan, pues. Ni por el diablo, no lo aceptamos. Entonces, el mayor de ellos me dijo muy diplomáticamente, donde nosotros vivimos ventea mucho. Profesor, donde nosotros vivimos ventea mucho. Y entonces yo le dije, yo sabía que me estaba diciendo. Entonces yo le dije, dígame una cosa, las construcciones que ustedes hacen inclusive con cañas de maíz, como tabiques, ¿se la lleva el viento? Se rió. Él no me estaba diciendo, no, él lo que me estaba diciendo era que dando paja. Uno dice, uno habla, se lo lleva el viento. Ese es el sentido de la palabra. Entonces él me estaba diciendo, allá ventea mucho, como quien dice, no hablar allá, ¿no? Bueno, antes de irse, después, bueno, si lo vieron en construcción, le dieron patadas, bueno, lo probaron, ¿no? Y se iban a ir después de almorzar y discutir y explicar y tableros y dibujo y pendejada y todo. Se iban a ir, les dije, no, ustedes no se van, ustedes no dicen que cuando se mueven la palabra. Entonces, póngame la palabra, necesito saber que ustedes me expliquen cómo les ha parecido. Yo creo que hicieron la mejor evaluación que se ha hecho sobre el tendinoso. Hablaron en lengua, pues dijeron lo siguiente, ustedes aquí abajo, con lo que nosotros tenemos allá arriba, están haciendo lo que nosotros no hacemos allá arriba. Esa es. Sí, aparte porque es curioso lo que dices, ¿no? Hay, digamos, tienen ellos esas tecnologías con las que han suplido esa necesidad de tener una casa, y nos cuentas que muchos también soñaban con tener una casa como estilo la que nos traían los españoles o muy fuerte, pues. Y creo que en esta conversación también nos vamos dando cuenta, y lo mismo que hablábamos con Lucía la vez pasada, que a la hora de la verdad, y lo escribíamos ahorita en el chat, que a la hora de la verdad, y es una frase que salió de lo que dijiste ahorita, que a partir de la exploración es que viene el diseño, ¿no? Que a partir de la exploración es que uno verdaderamente puede plantear un diseño, y en la exploración está el ambiente.
Claro. Es lo que típicamente que... Otra cosa que hay que tener clara es que el ambiente o lo ambiental no es una definición. Un libro que yo lo leí, el otro no lo leyó, sino una construcción que depende de las circunstancias de la persona, del lugar, del clima. Es una construcción permanente. Por eso les tocó en el espacio inventarse un termo especial, pero un iglú también es un termo. En el espacio cae el electrón cuenta, el iglú cada caloría contaba, ¿no? Y si uno quiere usar una lógica, ¿no? Y comparar, por ejemplo, la espacial con una maloca, usted dice, digamos 4 cosas, 5 cosas, 4 cosas. Tiene que ser simple. Tiene que ser simple la solución. La arquitectura espacial que anda allá es lo más simple posible, porque no pueden darse el lujo de subir un tornillo más, pues. Decirle hasta qué hacen. Es simple. La maloca también. La maloca es justo. Cuando construyen una maloca no quedan despilfarros. Lo que es y para el sitio que es. Tiene que ser simple. Tiene que ser apropiado. Es decir, para lo que sirva. Si es para el espacio, tiene que ser para el espacio. Si es para la selva, tiene que responder a las condiciones reales de la selva, míticas y lo que quieras. Bueno. Funcional, por supuesto. Tiene que funcionar, ¿no? Y tiene que ser económica en el sentido, ojo, en el sentido económico. Yo le pregunté una vez hace muchos años a mi profesor de latín, cuando apareció la palabra ecología, ¿a usted no le llama la atención palabras que antes no se usaban? Bioarquitectura no se usaba hace años. Sí, Bioética no se usaba, salidad no se usaba, sí. holística no se usaba, resiliencia menos. Y aparte que de ecología y economía, de la raíz. Profesor de latín, profe, ¿qué quiere decir ecología? Y me dijo, es la misma oikía, oikos, la casa griega, pero la casa no física solamente, sino el espacio donde yo vivo más el entorno que necesito para donde saco la comida, donde saco lo que necesito, el oikos, el ayú de los incas. Entonces, si tú ves esa raíz, resumida raíz la comparte ecumenismo, economía, ecología y parroquia. Me hace recordar que de hecho el término trabajo y es diferente a empleo en raíz etimológica, ¿no? Y el término trabajo también viene casi una obra de Dios, ¿no? Algo así. Entonces ¿Sí? me hace recordar que no solamente en términos de arquitectura, en términos de diseño, sino también en nosotros mismos, y lo hablabas hace un rato, nosotros mismos también nos hemos ido desligando y han aparecido un montón de términos cuando a la hora antes nuestros antepasados lo veían todo como una unidad, ¿no? Claro, claro. Pero eso Tenían en cuenta todo. Eso también tiene una explicación. En comunicación se estudia muy, muy bien eso. Esa me la sé por la comunicación, ¿no? Lo que pasa es que los pueblos, digamos, los pueblos tribales del Amazonas y demás, ¿no es cierto? Son pueblos orales. Y en el mundo oral el acústico. Puede que suene muy abstracto cuando yo digo espacio acústico, pero no es tan abstracto, porque en 1803 hubo un censo en Santander de Quilichao, está el documento, dice, se contaron las personas que vivían bajo el sonido de la campana. Así que si yo vivía en casa, pero no oía la campana, me clasificaban como no habitante de Quilichao. Y si yo vivía lejos, el viento me llevaba el sonido de la campana, yo sí vivía. Entonces el espacio oral
espacio acústico. Ese espacio tiene la característica de ser integral, multidimensional, porque yo oigo por detrás, a mí me hablan y luego viene durante milenios el mundo letrado, el alfabeto fonético letrado, con su lógica lineal, secuencial, fractal. Es muy importante, porque si no hubiera aparecido ese alfabeto lineal, secuencial, no hubiera habido análisis. Así que ninguna casualidad que la ciencia haya aparecido en Grecia, donde se desarrolló, pero hubo una gran reacción contra el alfabeto, como hoy hay para los medios electrónicos. El mismo Sócrates era enemigo del alfabeto. En el Fedro de Platón se dice que la gente, por a esas cosas que son las dientes de un dragón, está hablando de las letras, ¿no? Va a perder la memoria. Y de ahí en adelante le va a parar bola a esas cositas que están escritas y va a perder la memoria. Lo mismo que Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha no quiso ver nada con la tecnología de los... Porque él era andaba con espada y con lanza, un recolector de entuertos. Entonces él vio eso como una tecnología que lo iba a hacer desaparecer y lo vio como y lo atacó. Tenía toda la razón desde su punto de vista el señor Quijote y el señor Sócrates, que era un oral, pero llega el mundo letrado y con el mundo electrónico aparece lo que han llamado, se llama en la teoría la neoralidad. Ustedes, la generación de ustedes es neoral. Ustedes ya no aprenden por definiciones, sino por relaciones. Y ahora por eso entienden lo que es diseño. Cuando alguien nos decía, pero ¿cómo se les ocurrió a ustedes unir en el tendinoso los costales con el alambre de púa y el cemento, que ya estaban inventados? Les dije por la misma de que el que hizo la bicicleta o el que hizo la licuadora. Es decir, ¿qué inventó el que inventó la bicicleta? Nada. La rueda ya. La cadena es la misma cadena que inventó Leonardo da Vinci. Miren los dibujos y verán. Los tubos metálicos ya para hacer escopetas. Entonces, inventó relaciones que existían. ¿Quién inventó el que inventó la licuadora? Nada. El vaso de cristal y los egipcios. La cosa que daba vuelta y pues le ponían los hititas espadas a los carruajes y pasaban con una licuadora por entre los ejércitos, ¿no es cierto? El mundo se había inventado a final del siglo XIX. Entonces, se inventaron nuevas relaciones. Entonces, el tendinoso es unas nuevas relaciones. No damos nada. Pillamos fue las nuevas relaciones. ¿Por qué nosotros? Yo no sé. Porque nos solicitaron eso. Porque se planteó la posibilidad. Los grandes problemas de la arquitectura, hoy con la electrónica se puede resolver un poco eso, ¿no? Es un poco eso, con las modelaciones, que hoy día el efecto se ha colocado sobre la... Primero, ve el efecto que la causa. Cuando usted va a tomar una foto con un celular, ve la foto antes de tomarla. No es lo mismo que mirar por un visor y que tiene un rollo. No, usted ve la foto y la toma. O se monta en un simulador y va a Marte antes de ir a Marte. O se monta Boeing 707 antes de montarse. El efecto antes de la causa. O usted, si hace bien la modelación, vive el espacio, lo recorre, ¿no? Construirlo. Con el sistema BIM o de ahora, ¿no? El BIM, los sistemas de ahora, ¿no? Es muy interesante. Sí. Sos neural. El único problema ¿sabes cuál es el único problema de tu generación? Es demasiado inmediatista. Y han capacidad de asombro. Sí, han señor. perdido la capacidad de asombro. Todo lo quieren rapidito porque uno de una tecla y ¡plá! Pero ustedes son... Abre el micrófono, Lucía. Complementaría una cosa, querido Álvaro. Precisamente Dime. En estos procesos de inmediatismo, cuando hay tanta gente que está tendiendo a volverse bioconstructora,
me llama la atención porque allí es el cultivo de la paciencia, porque la bioconstrucción implica respetar ciclos, volver a tener en cuenta cuánto tiempo demora una pared en secarse, cuánto tiempo demora un adobe en hacerse, cuánto tiempo demora una madera en el proceso de tratamiento para que no se use verde ni vaya a tener problemas de bichos, cortarlos en 2 ciclos. Entonces yo creo que hay una cosa muy interesante entre esa contradicción, pero es una contradicción bastante dialéctica, ¿no? Porque hay un acelere, pero la gente está buscando cosas que le impliquen otro ritmo. Entonces, ¿tú qué dices de eso? Es que el problema es que todo lo viven en términos del costo-beneficio, ¿no es cierto? Y se trata de obtener el más ganancia en el mínimo de tiempo. No, Y eso es muy sí, grave, porque le guste a uno o no le guste, si yo quiero comer madroños y en la mano, tenga que esperar 12 años para poder comer madroños. Si yo quiero tener un hijo y me voy a la luna de miel, tengo que esperar por lo menos 10 meses, si me va a la luna de miel, ¿no es cierto? no, y tienes razón. Y sabes también, Ahora todo, eso es mentiras, que el mundo se ha acelerado, eso es simplemente una apariencia. Arqui, Dime. discúlpame un segundo, y ya que hablabas tú también del tema de las letras y del tema de, porque bueno, eso aprendí también con un filósofo contemporáneo, el cual también se refiere a Kafka y hace un análisis sobre el tema de tener, por ejemplo, hoy en día en el chat, en el WhatsApp, Sí. y él también habla y tú que hablabas de la inmediatez, él hace esa relación y nos hace caer en cuenta de que ahora como está esta facilidad del chat y es mucho más, es casi como si fuera algo de telepatía, ¿no? Como que tú piensas en algo, piensas en alguien y le puedes escribir por el WhatsApp, ¿no? Entonces, eso también empieza a generar como mayor dinámica en los procesos, siento yo. Pero hay un pero ahí y hay algo que hace ver este filósofo y es que se generan muchos fantasmas también, y eso lo veía Kafka en la carta, cuando que a él no le gustaba el tema de la... porque él, digamos, cuando uno se encontraba con una persona antes, y supongamos que yo me encontraba con la arquitecta o contigo, podíamos llegar a una relación y eso nos daba cierto tiempo para nos a encontrar, para volver a desarrollar un proceso, para encontrarnos. Hoy día, el tener acceso al chat y eso hace que las cosas se pueda uno comunicar más rápido y quedan mucho más rápidas. Siento yo que eso nos genera también como una inmediatez, lo que tú dices, y a la hora de la verdad no se llevan a cabo procesos que podrían ser más naturales, incluso en la construcción, incluso en- Pero otra cosa, fíjate una cosa que a mí me apasiona el chat, y ahora sucede con ustedes. En toda conferencia o en toda discusión, puede ser una asamblea del condominio, hay el debate que se oye y lo que está pasando por el chat. Y es Es como un no doble, tiene, es un doble mensaje, es un doble discurso. es casi un triple, porque está valorado y tal. Entonces, acá dicen, este tipo está diciendo idioteces. Mira este con las que... Entonces, sinceridad del chat Sí, no no, es la sinceridad de la voz. no, y incluso hay que... dime. No, no. Ahora yo me atrevería a contarte otra del teninoso que yo creo que también hay que tenerlo en cuenta para el mundo de hoy. Y es que una vez me invitaron hace poco a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle porque iban a hablar de las tecnologías y de todo esto. Y como ellos sabían que nosotros habíamos hecho esta cosa, ¿no? Que en el fondo no hicimos nada, como les demostré, pues simplemente pusimos en relación novedosa cosas que todo el mundo usaba, ¿no? Y que los indígenas, ¿no? ¿Qué tipos estos nos van a hacer engañar, ¿no? Pues ellos querían que yo les hablara de la tecnología. Yo fui y les dije, miren, después de que hicimos los experimentos de la tecnología y toda esta cosa, yo me interesé y me empecé a buscar textos donde explicaran qué era la tecnología y me encontré textos donde hablaban era de la aplicación de la tecnología, no explicaban qué era la tecnología.
decían que el hombre calentó, que el hombre tenía la rueda, el fuego, bueno, los cohetes, lo que fuera. Entonces yo dije, bueno, entonces no es la tecnología, me voy más arriba, más a la creatividad, porque de todas maneras la tecnología es como la fruta de la creatividad. Es el fruto de una intuición, ¿no? Que produce eso. Y me fui a la creatividad, la misma vaina. El hombre es creativo, primero tenía Shedra, ahora tiene láser, pues. Entonces, un día oyendo, después de leer un texto muy interesante de Juan Pablo sobre la paz, que habla de la ecología, entre otras cosas, es muy interesante porque habla de la ecología, pero en un pretexto en la paz. Es decir, que es con el entorno, ¿no? Es decir, es un concepto de paz muy interesante. Yo llegué y oí una conferencia una vez que dictó Monseñor Isaías Duarno, que lo mataron los narcotraficantes aquí en Cali, ¿no? Entonces, le oí la conferencia y yo dije, todo esto lo estaba en la facultad de ingeniería. Entonces, yo le dije, oye, monseñor, lo que usted acaba de decir, la creación no ha terminado todavía, ¿no? Me dijo, no, es que la creación no ha terminado todavía. Entonces, que cuando uno desarrolla cosas, está continuando las creaciones. Y ahí hay una dimensión ética. Ahí hay una dimensión ética de lo ambiental. Yo no puedo hacer cualquier cosa. Pero es que yo soy libre, que no sé, sí, pues mi libertad empieza la del otro, ¿no? Ahora vemos unas cosas muy sorprendentes, ¿no? Entonces, yo digo que les dije ahí, miren, como en la creatividad es la continuación de la creación, sería muy bueno que aquí en la Facultad de Ingeniería, como una cátedra electiva, hicieran unos cursitos de teología, ¿no? No vayan a decir que el viejo Álvaro les está diciendo que vuelvan curas, no, que sepan un poco, ingenieros, tienen ingenio aplicado, eso tiene que ver con la creación. Ustedes crean puentes, crean carreteras, crean represas, y eso genera problemas. Entonces, esa libertad, esa sacralidad que tienen las cosas, ¿a usted no le llama la atención que hoy día impunemente todo se nos ha vuelto divino? Qué divinos zapatos, qué divina niña, qué divina moto, qué divina casa, qué divino, está divino tu peinado. Hemos dividido cosas y le hemos quitado sacralidad a lo que es sagrado. Por eso estamos como estamos. Por eso se le ocurre decir que uno puede abortar un niño a los 6 meses, por Dios. ¿Cómo se le ocurre semejante barbaridad? Cuando yo le oí un indígena, la guerra no nos va a impedir parir. Una indígena de 18 años, 17 años. La guerra no nos va a impedir parir. ¿Cómo así, por Dios? Hemos perdido el sentido de lo sagrado. Y cuando hacemos, por eso es que la gente se siente incómoda, ¿no? Bueno, yo digo el tiempo sobre el tiempo de la cosa, sí, claro. Yo, por ejemplo, claro, yo soy diseñador, y uno se mete el puñal porque pues los horarios se regan en el tiempo, ¿no? Y obviamente si uno liquida, pues esos, yo les digo, gasten 3 meses pensando lo que van a hacer. Hasta seguros, porque después me van a decir que yo soy un guasamayeta, y yo los metí en un lío, pero sientan lo que, ¿no? Sí. Traten de volverlo, encarnarlo. Un poco los alumnos que tiene Lucía en su curso característica, uno lo siente, como están haciendo sus cosas propias, las sienten. Y eso es muy importante. Y por supuesto sale la cosa que es en serie y hay que sacar rápido porque si no vale más. Y sube el cemento y tal. Pues por supuesto, yo no voy a
decir que no. Yo tampoco le voy a decir al tipo que pierda plata y que no. No. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ahora, yo diría otra cosa, que acabo de escribirle a un amigo. Un amigo chileno, muy querido, un colega, que me mandó, ahí estábamos ahí hablando unas cosas interesantes, ¿no? Le dije, mira, que yo le había dicho unas cosas. Le dije, mira, te voy a contar mi método. Te voy a contar mi método. Mi método es que yo le paro mucho a lo docto, a lo que está hecho, a lo que está, lo que existe, los grandes arquitectos, trato de enterarme cómo es la cosa, qué piensan su filosofía, pero al mismo nivel y con el mismo respeto recibo la sabiduría de la vendedora de chontaduros de la esquina, recibo la sabiduría que viene a ayudarnos y trapea la casa, del carpintero, del obrero, y ellos son sabios. Así dice la fachada de interlocución, que les recomiendo no para que lo compren, sino les voy a decir, el libro Fachada de Interlocución, todo el libro es la página 311. Es un dibujito que hay ahí. Ahí está comprimido el libro. Y luego hay unos anexos, que son las entrevistas que llevan al caso, ¿no? Que había estudiado la fachada. ¿Se acuerdan que yo dije que es una fachada? ¿No? En el Instituto Palladio yo pregunté qué es una fachada y no me respondían. Que Palladio era un genio. No, pero no se habían hecho fachadas. Yo les decía, antes no había fachadas. ¿Por qué hay fachadas? Rajamos a los estudiantes que porque la fachada no tiene contexto. Esa frase no quiere decir nada. Entonces, ¿no? Es muy interesante. Es muy interesante poner en el mismo nivel al premio Nobel, pero al que le está embolando los zapatos. Si uno no hace eso, está botando por la borda borbotones de sabiduría que vienen por la vivencia, empíricamente, lo que sea, no importa, pero vienen en esencia, encarnados. Lo que se podría llamar la no historia. La no historia, lo que tú quieras. Sí, la no historia, cuando hablamos, estamos en el contexto letrado. McLuhan dice una cosa muy interesante, ahora que tú dices la no historia. McLuhan dice una cosa muy interesante, dice, cuando llegó el letrado y se afianzó, ¿no? Entonces usa el símil del interruptor de la luz. Él dice, se puso en off y se puso en on lo letrado. Entonces, este no tiene historia porque no tiene escritura, que no sé qué, no sé qué. Pero cuando llega la electrónica, lo letrado se pone en off lo letrado y se pone en on lo que queda de oral, y ustedes, la nueva generación, son neorales. No porque sean nosgrafila, no, ese es el adjetivo, eso no importa. Eso no importa. Son otra cosa. Son otra. Es decir, una cosa es hacerlo, como decía mi papá, una cosa es con bandola y otra cosa es con guitarra. A mí me enseña adentro, teníamos que quitar una berrión de piedra estábamos construyendo una vaina. Pues miren la cosa, la piedra estaba regada por todas partes. Había piedra la que usted quiera, gratis. Y el proyecto lo habían hecho en Bogotá y era con ladrillo. Y estábamos en Belalcázar, Cauca. Y yo le dije al señor, ¿qué tal? Vámonos mañana a las 4 de la mañana. ¿Dónde hay un quemadero de ladrillo? Que allá en Tarqui, bueno. Vámonos para Tarqui mañana. Nos fuimos para Tarqui, como 2 horas y media de viaje. Carreteras. Los hornitos que habían eran de pipiripados, por supuesto, pues quemaban 3,000 ladrillitos cada vez. Entonces necesitábamos 8,000, pues los que fuera, ¿no?
Entonces yo dije, por favor, autoricen que la cobra se haga en piedra, porque eso está regado por todos lados y es barato. Pero claro, yo no puedo hacer regatas de instalaciones eléctricas en piedra, entonces había que hacer primero simultáneamente las instalaciones y la piedra. Y lo hicimos, pero nos quedó una piedra en el centro del comedor que salía 10 centímetros y nadie le había parabolas hasta que nos tocó poner baldosa. Y creo que la piedra era gigantesca y tocó moverla. Entonces el maestro sabiamente vio que la gente jalaba para cualquier lado. Llegó y dijo, un momentico, paren. Las piedras pequeñas se mueven con las manos, pero las grandes se mueven con la cabeza. Entonces pensemos cómo vamos a mover esa vaina. No, y aparte Entonces, que, antes de gastar energía. Bueno, no, y que aparte mueven las mueven esas piedras grandes, también lo vi allá en Santander, las mueven con una facilidad, después con unas maderas y con las barras. ¿Saben dónde le ponen el empujón y cosas Sí, de esas? le No. ponen Todo la esto fuerza. para decir, resumiendo, ¿qué es lo que queda claro? Primero, pues que hay una visión del diseño que llama ambiental o integrativo. No es simple, que es simpleja. Bueno, que el mundo de ahora, comparado con el mundo, esa pregunta me la hacen a veces los muchachos cuando charlamos. ¿Cómo era el mundo tuyo, viejo Álvaro, cuando tenías nuestra edad? Yo les digo, no les voy a decir que era mejor o peor, porque ningún tiempo pasado fue mejor. Lo que sí les puedo decir con seguridad era que era menos complejo. El mundo mío a la edad tuya era mucho menos complejo. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 32, te lo creo totalmente aparte porque estudié ingeniería mecánica y vi el concepto de la entropía y después de eso me empecé a dar cuenta que la entropía prácticamente aumenta con la información que hay en el sistema y entonces creo que estamos aumentando la entropía de forma... Claro, exponencial. Dicen, y dice Teilhard de Chardin una cosa que es muy sabia, dice, a mayor complejidad, mayor conciencia. Por lo tanto, las generaciones jóvenes de hoy, si quieren, si no quieren quedarse en la ola de la historia, se los arrastre, tienen que adaptarse a ese nivel de complejidad. Y tienen todos los medios para hacerlo. Porque hoy día tenemos los medios para desaparecer, las bombas atómicas, ahora está que de las tiran. También es cierto que tenemos medios para reconocernos como especie. Y hay que lograrlo porque si no vamos a resultar en lo que estás diciendo. Si no podemos desarrollar nuestras capacidades como seres Como seres humanos. como esos, no vamos a tener la capacidad para manejar tanta información. No. Pero yo me niego, yo les he dicho muchas veces a amigos filósofos, ¿no? Yo me digo que el hombre es un error evolutivo. Claro que yo soy creyente y yo tengo muchas explicaciones desde la teología para demostrar, no es una... Pero dejando solo lo sagrado, que se ha perdido. El gran problema de Occidente es que se dio lo tecnológico y lo sagrado se erosionó, se banalizó. Sí, señor. Salió, los profetismos realistas salieron ganando, tanto los de derecha como los de izquierda. Sí, señor. Son igual de materiales. Los unos se condenaban a hacer una pieza en un estado y con no sé qué, y el otro condena a ser un consumidor con una tarjetita de crédito en la mano. Entonces, en ese sentido... No quería decirnos porque, y a mí hay algo que me aterra y es que la mayoría de pensadores, bueno, no la mayoría porque algunos estarán en la no historia, ¿no? Pero los que están hoy día más revolucionando las redes sociales y a los que se les da mayor crédito, todos tienden a decir que el ser humano va a acabar por desarrollo tecnológico en una especie de cyborg, de que ya pronto en unos años ya no vas a saber si estás con una pareja humana o es con una pareja que es mitad parte hombre y parte del desarrollo de sus células y de su pensamiento
a partir de la tecnología y microchips, etcétera. Y incluso sí me atrevo a creer que esa no es para nada la solución, que más bien es que estamos viendo para dónde no es. Y claro, y más aún, piensa esto, y eso lo he oído algunas veces, pero a ver, trato de darte mi opinión sobre eso, que es muy valioso. Y es lo siguiente, a nosotros nos plantean dos escenarios como ideales, ¿no? Uno, una naturaleza intocada, perfecta, ¿no? Pura, casi intocado, donde el hombre aparece, con que usted no puede ni pisar esa vaina. O un mundo tecnológico, sofisticadísimo, donde tú con un botoncito y con todo ves más lejos y haces todo. Yo creo que esas son visiones absolutamente utópicas en el sentido negativo de la utopía. ¿Por qué? Porque ese concepto natural ya no fue posible. Cuando apareció el pensamiento, de ahí en adelante desapareció la NASA en estado puro, por llamarlo, entre comillas. Ahora es en estado humano. Nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. Y todo sofisticado. ¿Cuánto vale para una persona? ¿Cuánto vale? Yo le preguntaba al cirujano que me operó el corazón abierto y todo eso. Le dije, ole, que yo tengo por herencia de mi padre ese problema cardíaco. Yo le dije, ole, yo, ¿qué porcentaje del mundo tiene acceso a ese servicio? A esa posibilidad. Me dijo, no, el 0.000. No, ese cyborg que mira, que tiene el ojo, no hay que se conecta a una vaina, un chip en la cabeza y piensa, y uno que no, eso valdría tanto. Se puede generalizar. Eso no quiere decir que vamos a volver, que tenemos que ser románticos. No, tenemos que ser por ejemplo, a mí no me gusta la palabra arquitectura moderna, me gusta la palabra arquitectura contemporánea. Porque resulta que así la haga con tendinoso, con tierra o con concreto, con metal o con lo que sea, ¿no? Es de este momento. Es de este momento y la tengo que hacer ambientalmente correcta. No porque la moda, no porque esto es así. No. Yo no le puedo decir, Margarita, la viuda de Pedrito Dupelano, le hicimos una casita en Santander de Quilichao. Y lo primero que nos dijo tres cosas. No quiero goteras. No quiero volver a tener goteras en mi vida. Le dije, perfecto. Me dijo, no quiero genes. La madera no es posible. Techo industrial y estructura metálica, ¿no? Y que mi cuarto sea alto y grande. Sentimos un cuarto con casa. Porque cuando tú quieres hacer el espacio, logramos entrenarnos en eso y es simultáneamente hacer lo que llamamos la planta con lo que llamamos el techo. Simultáneamente. Ahora lo hago con las modelaciones electrónicas es más fácil, pero simultáneamente y muchos cortes, porque una cosa es la planta y otra cosa es el espacio. Y entonces ahí fíjese las confusiones que hay. Confundimos la arquitectura con la pintura. ¡Uf! Pero con la escultura. El lenguaje. ¿Qué planta también compuesta? No, pues eso no se trata de un cuadro. O lo unimos con la escultura. Qué maravilla, el juego de volúmenes. No, eso tampoco es, ¿no? Y peor, lo confundimos con la literatura. Esos grandes edificios que nos muestran en la China, que eso es puro cuento, ¿no? Es un cuento y lo construyeron. Pero no es así, porque Severiano Porto, cuando vino aquí a Cali, dijo una puta arquitectura que estremeció y dijo que nosotros estábamos formando arquitectos para ser arquitectos del rey.
Y sí. Que si bien era verdad que sabía hacer los grandes edificios, los grandes hospitales y las grandes cosas, y los grandes aeropuertos y todo, también era cierto que en la base de la pirámide había millones de obras pequeñas, de servicios, para los bomberos, para no sé qué, para las escuelas, para la gente, pequeñas, que había que hacerlas muy bien hechas. Pero inconscientemente y no de mala fe, a estudiante de arquitectura le hacían y cuando cogía la hora chiquita, él creía que iba a cambiar la historia de la arquitectura y se inventaba unos cuentos. Y si no los podía hacer porque no le daba, entonces este dueño es un tal y Pascual y le arrea la madre y tal, que no me entiende. No puede cambiar el mundo en un lote de 100 por 25. Más humildad. Humildad. Pero bueno, yo creo que... Hay un cerrar, discúlpame, Leonardo, un cerrar ahí me parece No, tranquila. Y es que la arquitectura pues es el reflejo del pensamiento, el reflejo del pensamiento de una sociedad que vive una contemporaneidad o una realidad en esos tiempos. Entonces, pues la arquitectura que hoy vemos en las ciudades es el fiel reflejo de lo que pensamos, de qué es lo que queremos vivir, cómo vivimos, en cubitos, como dicen muchos, ¿cierto? Vivimos bien estrechos, sí, con mucha limitación, y en gran parte, pues esa es la tarea que tenemos nosotros a futuro, y es intentar, pues bueno, empezar a replantearnos desde una visión más filosófica, más humanista, más como comprometida con lo que estamos viviendo en estos tiempos, inclusive socialmente, porque tú hablaste, uno de los tópicos que me encantó, cuando hablaste de la equidad y la justicia, ¿no? Estamos hablando de una sociedad en donde, como bien dices, una operación como la que te hicieron el 0.000, ¿qué? Puede hacerla. Entonces, no. De que no hay condiciones para que todo el mundo tenga ni casa. Entonces, estamos hablando de que una de las cosas que tenemos que procurar y de pronto a futuro, como sociedad y como colectivo, porque es que el tema no es que una persona acá, como dice, una golondrina no hace verano, pero de alguna manera muchas golondrinas sí pueden hacer una transformación. Entonces ahí está también un poco el trabajo, la labor que tú hiciste en la universidad, la labor que hiciste con tus estudiantes, que marcó a mucha gente. Lamentablemente no te tuve, profesor, me hubiera encantado conocerte cuando estaba estudiando. Es exactamente esa, cómo empezamos a estructurar una nueva forma de pensamiento de no solamente el rol del arquitecto, ¿no? Sino el rol del ser humano en estos tiempos, con esa capacidad creativa, con ese ingenio que tenemos, porque pues nuestra capacidad es enorme, no nos la creemos a veces, pero ese es el trabajo que yo creo que centramos al presentarte y al compartir contigo una persona que tiene un recorrido pues de muchas décadas y sobre todo una persona que sigue pensando y masticando y rumiando qué es el ser humano, ¿no? Para dónde vamos como seres humanos y qué es lo que queremos como sociedad, ¿no? Te dejo ahí para cerrar. Muy cierto. No, yo estoy completamente de acuerdo. Mira, en eso quisiera compartirles algo que impactó mucho hace unos 5 meses. Un diseñador caleño, diseñador de modas, se llama Jaime Andrés Rubiano, escribió en una revista de esta de modas, escribió algo sobre la creatividad, pero te digo, eso tendrá máximo 3 lineecitas así. No en toda la página, sino un pedacito así. Un pedacito. Sobre la creatividad. Y él me regaló la revista y yo leí esta vaina y termina diciendo lo siguiente. El adulto creativo es el niño que sobrevivió. Vea, viejo Jaime, eso da para un doctorado. La primera vez que veo la definición de lo que es la creatividad y cómo remata. ¿Vos crees que eso es así? Le dije, estoy absolutamente seguro. Y si quiere bibliografía que lo sustente, leas capítulo. La ética de los elfos de Chesterton, en el libro que se llama Ortodoxia. Ahí desarrolla exactamente eso. El adulto creativo es el niño que sobrevivió. Es decir, por eso dijo, jefe, si no sois como niños, no podéis entrar a las esferas superiores. Sois como niños, no podéis llegar a ser buenos niños.
tiene uno que tener, fíjense que los buenos diseñadores, por ejemplo, Severiano Porto sorprendía, ¿no? Me sorprendía. Severiano Porto era un tipo que cuando fui a Manaus me mostraba obras de colegas y lo de él, no, como un niñito, un tipo de una formación, estructuración filosófica, tecnológica, se sabía las estructuras, todo, por Dios, la teoría, todo, pero cuando actuaba con la frescura de un niño. Difícil de lograr, ¿no? Sí. Y búsquenlo, y búsquenlo, que es la maestra de él. Hay una obra maestra de él que trató de ser el laboratorio ambiental de la represa de Balbina. Cuando inundaron la represa de Balbina hubo una pelea, la que había que hacer un estudio ambiental, entonces decidieron hacer un laboratorio ambiental y lo llamaron a él. Y él lo hizo con la madera que quedó saliendo del agua. Ustedes ven la planta de eso y creen eso no se puede hacer. El techo es de madera, de tejuelas de madera. Que si la madera es bien escogida y todo, hay casos. Fleps tiene un rumano que hizo un libro muy bueno sobre eso. Todas esas obras de madera del medioevo y tal. Hay madera que tienen techos de hace 200 años. Este es mi Gordis. Espérate, voy a cerrar el... Entonces, Leonardo, creo que pues vamos cerrando. Felices podríamos quedarnos toda la tarde acá. Bueno, cuando encontramos maestros como Álvaro que nos han venido contando un poco toda esta historia, cómo se creó un desarrollo de una tecnología muy interesante que realmente ha sido pauta latinoamericana como el muro tendinoso, y además tener el gusto de estar conversando con él desde esta lucidez tan maravillosa. Álvaro, yo quiero agradecerte de verdad, tener el gusto de estar compartiendo contigo hoy, con toda la gente que pueda estar cerca, pues ya saben, hay muchas personas como tú, no hay muchas, hay algunas personas que pueden darnos esta importante cadena, ¿no? Como las culturas, ¿no? Las culturas son como cadena, un eslabón con otro eslabón, van hablando y van construyendo. Eso es lo que la cultura tradicional tuvo y por eso es que está la riqueza de la tradición oral. Entonces, bienvenido. Esto para todas las personas que lo van a escuchar, porque esto se va a subir a un podcast. Y Leonardo, mira la maravilla, pues no intervenimos mucho porque pues Álvaro tiene muchas cosas que contarnos que creo que daría para otra sesión, ¿no? Y muchas gracias. Sí, daría para otras sesiones. Simplemente les diría que le hagamos un homenaje en este podcast al inventor del lápiz con borrador. En un lápiz se gasta primero el borrador que el lápiz. Los aciertos puede que no sean propios, simplemente yo lo aprendí de alguien, pero los errores sí son propios. Las viejas abuelas decían, los golpes en los dedos enseñan a caminar. Muchísimas gracias a ustedes. Ya, que van a mandar por las... y otra cosa maravillosa, a mí me parece maravilloso, porque cuando yo era pequeño, ¿no? Hace muchos años, a uno cuando andaba medio disparato y le decían, usted parece en las nubes, baje. Y ahora estar en la nube es lo bueno. Ahora todo esto va a estar en la nube. ¿Cómo te parece? Voy para la nube. Vamos para la charla me haya subido, bajado y bajado de la cátedra. Va a quedar en la nube. Va a quedar y valdría la pena también dejarlo en un lugar que no fuera la nube por si en algún momento esa nube desaparece, ¿no? Entonces que quede este encuentro y... Pues no tiene nada. Sí. Entonces, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Arqui, un gusto conocerte, porque así prácticamente que nos conocimos. Muchas gracias, Arqui, Lucía también. Y seguro nos vamos a volver a encontrar. Vamos a hacer otros conversatorios, otros dialogandos. Otros dialogandos. Gracias, Lucía. Dios te bendiga.